congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, bancada que ha expresado, ¿no?, estar a favor de esta medida tomada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días, congresista Salguana. Buenos días, ¿me escucha? Parece que hay un problema con la comunicación con el congresista Salguana, pero es importante lo que dices, Norma, porque, a ver, para que la gente lo entienda, ¿qué es el factoring? Es, por ejemplo, una empresa tiene una factura que cobrar, ¿cierto? Necesita obviamente liquidez en el menor tiempo posible, lo traslada a una empresa determinada, puede ser una entidad financiera, que hace esta labor. Lo que hace esta empresa es subastar esta factura que tiene que cobrar y luego le traslada a la empresa, la que tiene justamente la deuda, el monto respectivo que corresponde a la factura. Obviamente hay un pequeño descuento por el servicio que se le brinda y así una pequeña o microempresa tiene la liquidez del caso. Pero sobre todo cuando hay empresas que pagan a 60 a 90 días, ¿no? Así es, Mabel. Sí, exactamente. Y de hecho eso es lo que hace que sea interesante, ¿no?, del punto de vista de las microempresas esta normativa, porque imagínense, pues, de pasar de factura de 60 a 65 días de pago a pasar a 8 días, hay una diferencia pues notable en el flujo de caja. Así es. Y en esa línea estamos con el congresista, ahora sí, Eduardo Salguana, que nos va a brindar alcances sobre esta normativa. Señor Salguana, buenos días. Señorita, ¿cómo están? Buenos días, gusto de saludarla. Muchas gracias, señor Salguana. Bueno, la bancada de Alianza para el Progreso, la cual usted es vocero, ha expresado su respaldo a este reglamento presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué para su bancada es importante esta normativa? ¿Por qué es importante para el Perú? Disculpe. Sí, efectivamente, esta es una norma de singular importancia y me alegra que una radio con tanto significado como RPP lo aborde, porque además de lo que decía Carlos, hay un tema vinculado, por ejemplo, al tema de los intereses, ¿no? Las pequeñas empresas le venden a una gran empresa sus productos y la empresa les emite una factura electrónica, ¿no?, que ellos inmediatamente buscan quién se las cancele porque esas facturas se las van a pagar en 90 o 120 días. Y el interés que pagaban hasta antes de la emisión del Decreto Supremo 239, que ha sido el día jueves, ¿no?, que reglamenta el Decreto de Urgencia 013 del año 2020, el interés que le cobraban un promedio del 2% mensual. Ahora se estima que esto va a reducirse a 0.5%. Y si antes habían 15 empresas vinculadas al sector bancario, financiero, que brindaban este tipo de servicios, es decir, que les daban liquidez a las pequeñas empresas, o medianas, o microempresas, ahora van a pasar de 15 empresas a más o menos más de 100 empresas, más de un centenar de empresas se van a incorporar esta posibilidad del factoring, ¿no? De esa manera van a tener una liquidez más rápida y a un menor costo. Y eso va a beneficiar un promedio más o menos de 800.000 MIPYMES a nivel nacional, lo cual lógicamente va a contribuir a la reactivación económica de manera casi inmediata. ¿Y en qué medida, congresista, ha crecido el factoring, ¿no? Hablo, por ejemplo, del volumen de negociación actual, del número de facturas negociadas a través justamente del factoring, de este recurso. No tengo esa cifra, pero revisando este tema a raíz de la emisión del Decreto Supremo, porque ¿qué sucede? Este tema nosotros nos reunimos con varias entidades empresariales, entre ellas la Sociedad Nacional de Industria, que la preside el ingeniero Márquez, que en realidad ha sido la entidad que ha estado insistiendo y ha estado peleando este tema. Se han reunido en 2 oportunidades con el presidente Castillo y a buena hora que los ha escuchado. Y en esta oportunidad que tuvo la reunión nuestra bancada con la Sociedad de Industrias, él nos explicaba cómo el factoring se aplicaba básicamente a nivel mundial. Se utiliza este mecanismo y en América Latina lo utilizan bastante Colombia, Chile, Ecuador, ¿no? Que son países que han mejorado muchísimo sus niveles de competitividad, ¿no? Y él nos daba cifra que no llegábamos ni siquiera pues al 20% comparándonos solo con Colombia, ¿no? Hay otros temas de coyuntura que quisiéramos discutir con usted, como en su calidad de vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, como por ejemplo la interpelación que ya se viene, ¿no?, ese 30 de septiembre al ministro de Vivienda, y también sobre este proyecto de ley presentado por la bancada del oficialismo
que pretende de alguna manera controlar a los medios de comunicación. Con sus apreciaciones regresamos en unos minutos. 9:20 a.m. Continuamos conversando con el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza por el Progreso, y hay algunos temas de coyuntura, el que en estos momentos nos pone alertas. Es este proyecto de ley presentado por el congresista Abel Reyes de Perú Libre, que básicamente lo que busca es que el gobierno intervenga el espacio electromagnético, ¿no?, que puede explotar las redes de telecomunicación, lo cual para los especialistas y en general para todos aquellos que defienden la libertad de expresión se considera una amenaza. ¿Cuál es su opinión al respecto, congresista Salguana? Mabel, por principio, nosotros somos un partido que respeta, avala y cree en la democracia. Y uno de los valores y principios fundamentales es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por consiguiente, cualquier proyecto vinculado o destinado a menoscabar este principio fundamental para el país, para el desarrollo y el bienestar de los peruanos, vamos a, lógicamente, a estar en abierta oposición. Creemos que cualquier tipo de control, cualquier tipo, por solapado que sea, o tratemos de encubrirla o disimularla, no debe pasar. Yo estoy seguro que las bancadas democráticas, que son la mayoría en el Congreso, no van a respaldar este tipo de iniciativas y vamos a rechazarlas firmemente. Congresista Salguana, ayer se conoció a través de un informe la agenda de las reuniones que hay en Consejo de Ministros y los temas tratados. Hay una especie de diferencia entre, diríamos, la conducta que hay de parte de algunos ministros a nivel público y el que mantienen también en Consejo de Ministros. Y sobre todo, la poca participación que tiene el presidente de la República en los mismos. No determina directivas en cuanto a políticas de gobierno, solamente hace algunas recomendaciones como tener cuidado en la contratación o designación de determinados funcionarios. ¿Qué opinión le merece esta situación, esta primera contradicción que le relato en la conducta de los ministros y también la poca participación del presidente o intervenciones en Consejo de Ministros? Bueno, sin duda alguna que esa información que ha salido en los medios de comunicación sobre las actas de los consejos de ministros nos muestran a la interna lo que sucede también en la parte pública, ¿no? Todos los peruanos percibimos que este gobierno hay una enorme falta de liderazgo, hay una clarísima falta de visión del país, hay una ausencia de políticas definidas, es decir, no sabemos claramente hacia dónde vamos, cuál es el norte, cuál es el rumbo que tiene este gobierno, ¿no? Nos perdemos en contradicciones, nos perdemos en enfrentamientos de propias opiniones al interior del régimen, y ahora lo escuchamos al presidente en la OEA hablar de bienvenida a la inversión privada, pero al costado nos está hablando de una asamblea constituyente, de una nueva constitución. Eso nos demuestra evidentemente un discurso totalmente incoherente, ¿no? Porque ¿quién invierte en un país que le están diciendo a la vez de que se van a cambiar las reglas de juego político, donde puede estar la reelección presidencial, por ejemplo, las reglas del régimen económico, el régimen tributario? Es decir, ningún inversionista serio obviamente va a darle ya una mirada de largo plazo al país, ¿no? Creo que son enfoques incoherentes que el presidente al parecer no se percata, ¿no? Congresista Salguana, y justamente, digamos, en lo que es el escenario político, ¿no? En los próximos días tenemos una interpelación prevista para el ministro de Trabajo, Iber Maraví, el 30 de septiembre. Como sabemos, un ministro muy cuestionado por cuestiones muy concretas, ¿no? El señor tiene acusaciones de vinculación con acciones terroristas, ¿no? Ahora, más allá del señor Maraví, estamos ante un gabinete que tiene cuestionamientos, un gabinete que ya ha evidenciado fracciones con el señor Guido Bellido, de quien, digamos, por lo menos lo que se percibe es una incapacidad de comprender lo cuestionado que está su figura, ¿no? Entonces,
¿Cuál es su lectura, ¿no?, sobre lo que va a ser de alguna manera el derrotero en los próximos días, ¿no? El país está en un momento muy difícil, tanto en términos económicos, también hay una, digamos, situación política compleja, pero necesitamos tener un gabinete pues que efectivamente esté en capacidad de ejecutar y diseñar buenas políticas públicas. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta interpelación? Bueno, la interpelación, ya creo que la mayoría de las bancadas tienen una posición al respecto. La votación sobre la admisión a debate ha sido casi unánime, con la oposición únicamente de Perú Libre y Juntos por el Perú. El 30 se presentará el ministro de Trabajo, se debatirá, él contestará el pliego que se le ha hecho alcanzar y veremos si los argumentos son suficientes para que el Congreso no tome otra actitud. Pero su bancada, en ese sentido, ¿por qué camino optará? Al margen de las respuestas que brinde el ministro en la interpelación. Hablo de los antecedentes y los documentos que se han presentado. ¿Va por la censura su bancada? La bancada ha acordado, Carlos, escuchar al ministro y luego tomar una decisión. Personalmente creo que la situación del ministro Maraví es insostenible. Yo espero que el presidente o el propio ministro den un paso al costado, en este caso al titular de Trabajo, porque creo que su presencia le hace mucho daño al gobierno. Y precisamente ese tipo de indecisiones, por ejemplo, sumadas al tema de la indecisión en la presidencia del Banco Central de Reserva y designar a los 3 miembros de este directorio, siguen generando esta incertidumbre, esta inestabilidad política que repercute lógicamente en el tema económico y que persiste, por ejemplo, el dólar al alza y otros agentes económicos están totalmente retraídos. Congresista, y dada su posición respecto al ministro Iber Maraví, ¿no debería pasar por el mismo tamiz entonces el primer ministro Guido Bellido? Él también tiene una investigación en Fiscalía por delitos de terrorismo. Cuando lo visitamos al presidente Castillo conjuntamente con la bancada y el presidente del partido, el ingeniero César Acuña, él personalmente le planteó al presidente Castillo de manera muy enfática de que por 2 personas de su entorno, un congresista y el ministro Maraví, no podía poner en riesgo la estabilidad de su propio gobierno y del país, ¿no? Que él necesitaba tener claridad en sus políticas y acompañantes en el gabinete que le ayuden a gobernar, ¿no? Que no tengan los cuestionamientos que tienen los referidos personajes, ¿no? Entonces, esa es la posición nuestra, esa es la posición de la bancada vinculada a ambos ministros de Estado. Sí, congresista, y en esa, digamos, línea, ¿no? Queda claro que uno de los principales problemas que ha enfrentado el actual gobierno tiene que ver con la lógica de los nombramientos. Hay nombramientos que claramente han sido incomprensibles, ¿no?, y que debilitan la posibilidad del Ejecutivo de traducir, ¿no?, las promesas y buenas intenciones políticas en realidades concretas en beneficio de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, ¿cómo evalúa usted lo que ha sucedido en Indecopi, que es una situación muy delicada, ¿no? Ante el nombramiento del señor Julián Palacín, hijo, han renunciado varios miembros de su consejo directivo, un organismo técnico y de los más especializados del Estado peruano, está en estos momentos perdiendo capacidad institucional ante nuestros ojos. Por eso señalaba, cuando me refería al discurso del presidente en la OEA, que hay una incoherencia intrínseca en su discurso, ¿no? Él habla de luchar contra las desigualdades, él habla del derecho al agua, a la salud, a la educación, que todos estamos de acuerdo con esa parte del discurso. Pero la incoherencia viene que para superar justamente las desigualdades y generar bienestar para los peruanos, necesitamos crecimiento económico. Y el crecimiento económico se va a producir si soy presidente, me rodeo de gente y profesionales capaces, competentes, con experiencia, con credenciales democráticas, que me garanticen una gestión eficiente. Y si además de eso, lógicamente, tengo ideas para promover la economía, el desarrollo económico y la inversión, ¿no? Esa es su posición y entendemos la posición de Alianza para el Progreso, pero más allá de estas declaraciones, ¿hay una expresión, una manifestación formal ante el Ejecutivo de parte de su partido? Nosotros se lo hemos hecho saber, Mabel, personalmente, el que habla, he conversado
en 2 oportunidades con el presidente Castillo y se lo hemos dicho, y eso hemos informado a la prensa inmediatamente saliendo de Palacio, al igual que cuando nos hemos reunido con el premier Villido, ¿no? Le hemos dicho, como provinciano que somos al igual que tú, oye, te pedimos que reflexiones, que evalúes, las decisiones que estás tomando no son las correctas, se están designando funcionarios. Yo mismo como congresista de Madre de Dios visito los ministerios y busco pues financiamiento para carreteras, puentes, etcétera, y me encuentro, por ejemplo, que en algunos ministerios no hay viceministros, no hay directores generales, es decir, el aparato del Estado a 60 días no está funcionando de manera completa. ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica precisamente a la gente de provincia, a la gente del pueblo, en cuyo nombre tanto damos discursos. Congresista Salguana, la última pregunta. ¿Usted le parece correcto, desde el punto de vista ético más que nada, que congresistas que viven en Lima y Callao cobren por gastos de instalación? Se ha conocido la lista de los que han cobrado en este periodo y hay 2 integrantes de su bancada, los congresistas Quiabra y Echaíz. ¿No cree usted que esto debería cambiar? Porque inicialmente para una persona que viene de provincia, de interior, instalarse, evidentemente puede aplicarse ese pago, pero para los que viven en Lima y Callao... Por eso es que nosotros hemos planteado ante esa situación, Carlos, que esto tiene que normarse, porque este fenómeno se produce, o esta situación se produce cada 5 años, ¿no? Y yo creo que la falta de una norma clara al respecto es lo que está generando esta situación, ¿no? Si consideramos que los congresistas de provincia tendrían, digamos, un derecho o podrían cobrar esta retribución, y los de Lima no, habría que ponerlo claramente en una norma legal de tal manera que no queda librada a la discrecionalidad de cada parlamentario como ha sido en esta oportunidad. Muy bien, congresista Salguana, muchas gracias por haber estado en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Encantado, buenos días. Vamos con los titulares de esta media hora y continuamos luego con más en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú.